Y pues ya estamos grabando, así que bienvenidos a este nuevo vídeo, a este nuevo podcast, que estamos estrenando un nuevo formato porque no va a ser solo en tertulia, sino que va a ser a modo de discusión, un debate, eso sí, amigable, con una intensidad totalmente adecuada y no como en los debates de 4 o Telecinco. Así que bueno, hoy estamos con Alex Melgares, encantado, también colaborador de vez en cuando de la liga. Ya te estás convirtiendo en habitual porque Vaya. protagonizaste uno de los debates más visualizados en nuestro canal sobre la cuestión del federalismo, sobre la cuestión china. Viniste como simpatizante de una de las organizaciones que luego hablaremos, que Ujú. está tratando el ámbito ideológico izquierdista en España también. Yo soy Alex Melgares, soy un chaval de 26 años, normal y corriente. em, Trabajo en un supermercado, en la sección de frutería. Y mira, yo creo que es conveniente decir una cosa, y es que yo no tengo estudios, ¿vale? Y esto lo quiero decir básicamente para hacerle llegar a la gente, pues que al final que soy un tío más de las masas, que no quiero tampoco que esto mm, me toméis al menos a mí como si fuese algún tipo de intelectual o nada. Nada, soy un joven normal y corriente, ¿vale? Mi pasado ideológico, básicamente, yo siempre he sido marxista o siempre me he definido como marxista, aunque es curioso porque al principio yo empecé siguiendo a gente como Julio Anguita, como Pablo Iglesias, como Juan Carlos Monedero, como mucha gente, de hecho. Claro, al Lo que final. pasa es que, claro, lo que pasa es que cuando yo empecé a seguir a esta gente, Podemos no existía. Y claro, como a esta gente algunos les tachaban de comunistas y, y de vez en cuando, sí, de manera casi anecdótica, decían que ellos también que eran comunistas, pues dije, a ver, pues si a mí me cuadra lo que dice esta gente, lo mismo es que yo también soy comunista. Mm. Y es curioso porque, bueno, yo tenía 15 años cuando pasaba todo esto, busqué en internet Partido Comunista en Mataró, que es donde yo vivo, y al primero que salió le di, contacté con esta gente y cuando contacté con esta gente y me empezaron a enseñar cosas, porque tuve mucha suerte en ese aspecto, rompí directamente con Podemos y con toda esta gente y, y les vi pues como lo que eran, ¿no? Como lo que han demostrado ser al final, ¿no? Como unos trepas, como unos oportunistas y demás. Y bueno, y así hasta ahora. Quiero decir, estuve en este partido durante varios años, también estuve en algún frente de masas, en alguna plataforma cívica, participando por ahí durante años y bueno, hasta llegar a hoy en el que estoy, pues bueno, cerca de las posiciones del Frente Obrero, aunque es verdad que cada vez menos por una serie de cambios que están habiendo, pero bueno, si se me puede encasillar pues como una persona cercana Ujú. al Frente Obrero, o simpatizante si quieres, más o menos. Sobre todo, cuál es la visión de los jóvenes españoles que están teniendo en el siglo XXI sobre nuestro país, España. Tan simple como eso. Por eso este podcast no va a ser un podcast universitario, academicista, profesional, para nada, para nada. El principal objetivo de por qué estamos nosotros aquí hoy dando la cara públicamente es em, hacerle llegar a la gente cómo realmente pensamos que se tienen que hacer las cosas. Ujú. Punto. Y da igual que no seamos economistas, que no seamos politólogos, que no seamos, porque al fin y al cabo nosotros somos gente de a pie. Es decir, Ujú. somos la España más directa, real y material. Así que, pues bueno, Alex, yo te voy a preguntar la primera cuestión. ¿Cuál es para ti la forma ideal de gobierno? ¿Qué es la que necesitamos? ¿Y cuál crees que, en tu opinión, pues sería la mejor, la más eficaz, etcétera? Claro, pues mira, yo considero que la forma de gobierno, que creo que se ajusta más a los intereses de nuestra clase, de la clase obrera, primero tiene que ser republicano, ¿vale? Creo que el jefe de Estado no puede ser algo que sea heredado por ser de X familia, etcétera. Creo que es algo que se debería someter a votación. Creo que además, la gente creo que no estamos entendiendo aún o creo que vemos innecesarios algunas instituciones como puede ser el Senado. Creo que el Senado pues, realmente no sirve para absolutamente nada. De hecho, es que lo dicen ellos mismos.
creo que había un reportaje que sacó hace varios años el Jordi Évole, ¿vale? Sí. Que entrevistó a... Bueno, creo que seguía un día para uno de... Para una persona que estaba en el Senado, que creo, no sé si era del BNG, del Bloque Nacionalista Gallego. Ajá. Y este tío, pues te decía, mira, es que el Senado realmente no sirve para nada. Y estaba ahí él, ¿no? Lo cual también es un poco hipócrita, porque si dices que no sirve de nada, ¿qué haces ahí? Y encima cobrando, ¿no? Y llevándotelo Claro. calentito. Pero bueno, creo que en ese aspecto pues debería ser una república, en este caso que con solo el Congreso de los Diputados, o sea, creo que a esto se le llama unicameral, puede ser. Sí. Y, y creo que también sería conveniente alguna suerte de presidencialismo, ¿no? De que sea una persona la que englobe un poco las propuestas, etcétera, a través de un partido, pero con cierta independencia, yo creo, ¿no? Creo que eso sería. Creo que eso sería necesario. Pero, y sobre todo, y este es el punto central, para mí lo esencial es que todo esto lo gestionen los trabajadores. Que sea la clase obrera la que tenga el poder y la que al final lo ejerza, ¿no? Porque si no, no creo que ni siquiera podamos hablar de nada parecido a la socialdemocracia, por ejemplo, ¿no? Ya que en el sentido etimológico, pues ya sabemos, ¿no? Que viene de demos, pueblo, kratos, poder o gobierno. Entonces, si el proletariado, la clase trabajadora, la gente de a pie no tiene el poder, no tiene sentido tampoco siquiera hablar ni de república, ni siquiera de si el Senado sirve, si no sirve, porque al final todo eso va a estar en contra nuestra, ¿no? Lo van a utilizar para seguir explotándonos, oprimiéndonos, etcétera. ¿Cuál sería para ti? Porque claro, tú acabas de decir que eres republicano, entonces Efectivamente. yo quería saber cuál es tu crítica, si es que la tienes, y cómo ves actualmente el movimiento republicano, si es que existe. Claro. Mira, esto último es muy importante, ¿no? Porque al final el movimiento republicano se ha quedado al final como una especie de asociación folclórica que reivindica simplemente unas banderas, X nombres, pero que no tienen tampoco ningún proyecto político detrás. Básicamente su vida se basa en eso, en llorar lo desgraciados que somos por haber perdido la guerra y tal, que bueno, que son cosas importantes y al final, si tienes un mínimo de conciencia de clase, pues sabes que la guerra civil y todo lo que ocurrió en el último periodo de la República, en 1936 y tal, pues está muy ligado con eso, ¿no? Con la lucha contra las oligarquías, incluso a nivel geopolítico podemos hablar, ¿no? De la influencia de la Unión Soviética, en fin. Y al final, pues sí que es verdad pues que hay cosas que no podemos olvidar porque mucha gente en su momento dio la vida por nosotros, de manera además desinteresada. Pero claro, también creo que tenemos que avanzar y que no podemos estar toda la vida llorando porque en su momento nos venciesen, ¿no? Creo que hay que Ajá. construir un proyecto republicano y precisamente eso es lo que falta en el movimiento republicano, ¿no? Sobre todo porque, entre otras cosas, porque ha sido capitalizado por una serie de organizaciones que, de hecho, algunas están en el gobierno, que tampoco tienen ningún tipo de interés en llevar a cabo ningún proyecto republicano. Y es que ya lo estamos viendo, que son los primeros en defender a la monarquía cuando sale algún que otro Ujú. escándalo de corrupción y tal. Nunca se ha puesto sobre la mesa aquí en España si debe haber una república o no. O sea, ese debate parece ser como que es algo que nunca llegará, es utópico, parece ser. Y en definitiva es eso, ¿no? Creo que el movimiento republicano, el problema es eso, ¿no? Que a lo mejor no es un movimiento como tal, ¿no? Es más como Em, un, Mira, un club de llorar a la república. te puedo lanzar mi opinión. Sí, tanto, y tanto. Mira, yo en el anterior podcast estaba compartiendo con Jesús, el cofundador también de la Liga de los Comunes, que el movimiento republicano y el republicanismo actualmente en España es simplemente ahora mismo y tristemente un nicho de mercados de votos electorales en los que organizaciones que se consideran de izquierdas pues utilizan como herramienta de marketing y publicidad. ¿Vale? Es Claro. decir, como una parte más de su discurso, pero como tú bien dices también, ¿no? Que acabas de tratar, la cuestión de la república como forma de gobierno no tiene un mayor trasfondo. Mm. Es decir, dicho esto, también te digo,
vamos a hacerle una crítica, si vamos a romper una lanza, ¿no? Por el otro lado, si el representante del Estado, ¿no? El jefe del Estado, en comparación con otras repúblicas, como puede ser, por ejemplo, la de Francia, ¿no? Hace realmente la misma función prácticamente o es igual de ineficaz que el rey de España aquí actualmente. Ujú. Entonces, el hecho de ser republicanos o no, al fin y al cabo, tampoco es una cuestión que se deba poner en una importancia mayor, en mi opinión, en mi Ajá. opinión. Claro está que evidentemente la forma, de considerar, súbditos a los demás ciudadanos mediante la figura de un rey, pues bueno, no es tampoco la lucha de clases que reivindican diferentes y cada una de las izquierdas históricamente además. Ujú. Entonces, claro, también hay que comparar qué es hoy la monarquía y qué era antes. Claro, 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 claro. Ante, ante la monarquía era una institución realmente fuerte y política que era totalmente decisiva y el rey tenía una capacidad de poder enorme. Hoy en día, si, si nos ponemos a analizarlo fríamente, haciéndole la crítica, yo creo que no hay una mayor comparación con el presidente de cualquier otra república, en mi Ajá. opinión. No, En mi opinión. de hecho es así. O sea, al final, actualmente las monarquías en los diferentes estados burgueses son decorativas. Es decir, no hacen absolutamente nada. Que a lo mejor sí que pueden, yo qué sé, negociar alguna cuestión con algunas empresas o con otros estados, etcétera. Porque sí que tengo entendido que Juan Carlos sí que tuvo algo que ver con algunos proyectos y tal. Pero que nada, que son totalmente prescindibles. Son totalmente Ujú. prescindibles. Sí que es cierto también que con el que claro, la mera república, el mero republicanismo en sí, tampoco es nada transformador. Quiero decir, o sea, Estados Unidos es una república, quiero decir, y no por ello está más avanzado que nosotros en la construcción de un Estado socialista, por así decir, o en la emancipación de Claro. la clase trabajadora. Es una república y ya está. Y no ha cambiado absolutamente nada, precisamente por eso, porque es que la monarquía es también pues decorativa. Es que no tiene ningún tipo de incidencia prácticamente en la política. Ujú. Entonces, entiendo la crítica, y, pero bueno, también es cierto que plantear una república popular, pues tampoco es exactamente lo mismo que plantear una república burguesa. O sea, simplemente si nos vamos a lo económico, los costes ya no son lo mismo. Es que ya no tienes que mantener a una persona con cientos de miles de euros, de dólares, de lo que quieras. Que también los jefes de Estado actualmente están muy bien pagados para lo poco que hacen o la nada que hacen. Entonces, creo que este factor económico, pues a alguno le podría interesar, o incluso se podría intentar de unificar, ¿no?, esta figura del jefe del Estado con la del presidente. Y esto entonces tendría mucho más sentido que existiese como un jefe de Estado, porque entonces tendría competencias reales. Pero bueno, esto también sería es algo que como también estamos muy lejos del poder, tampoco podemos ahora decir cómo sería la república, porque es que tampoco lo Es sabemos. idílico, claro. Es Sí, sí, sí. idílico, efectivamente. Sí, si me permites, te voy a hacer un par de preguntas más Ujú, de la cuestión republicana. Y es que, por ejemplo, como republicano, ujú. ¿vale? ¿Consideras la bandera de la Segunda República como la única válida para representar el movimiento republicano? ¿O cuál sería tu crítica, Claro, sobre el debate actual del color de las banderas? claro. La cuestión es que si nos ponemos precisos, ¿no? La roja igualdad también podría ser perfectamente una bandera que representase la república, porque al final la primera república es la bandera que tenía. Entonces, Claro, una roja igualdad no significa que no represente la república. Esto también creo que también está relacionado con eso, ¿no? De que el actual movimiento republicano básicamente se centra en recordar únicamente la experiencia trágica de la Segunda República. Entonces, claro, tampoco, o sea, como no tiene un proyecto a futuro, pues incluso la simbología, pues tampoco puede ser para ellos otra que no sea la de la Segunda República. Entonces, pues que al final, ujú, vamos a ver, al final el tema de las banderas yo considero que es irrelevante.
Ujú. Habrá para muchas personas que pueda tener mucho significado y lo que quieras, pero que al final es el color de una bandera, es el color de un trapo. Lo Ujú. importante son las políticas que hagas detrás y las Claro. transformaciones que hagas detrás. Sí que es cierto que yo no escapo de ese folclore, en el sentido de que a mí, si me preguntas qué bandera prefieres tú subjetivamente, cuál te causa más simpatía, pues hombre, a mí me gusta la bandera tricolor, pero que yo no tendría ningún problema si el día de mañana, por votación popular, se dice, mira, la rojigualda y ya está. O incluso ninguna de esas y se cambia por otra. Como digo, eso es irrelevante. Eso es irrelevante. Ujú, ujú. Oye, y tú, por ejemplo, claro, ya que me has dicho que el movimiento republicano está totalmente centrado en la experiencia de la Segunda República Española, ¿tú no crees, por ejemplo, que parte de ese nicho de mercado que hablamos antes, ¿no? De ese grupo de izquierdas que se quiere adueñar del discurso republicanista para captar votos, como si fuera un nicho de mercado de votos en unas elecciones, ¿tú no crees que el hecho de que estén totalmente centrados en la Segunda República es porque el discurso que llevan es un discurso sobre un periodo histórico bastante trágico y, por lo tanto, tiene muchísimo sentimentalismo detrás? Claro. Claro, totalmente, totalmente. Es justo eso. Es por eso, porque es que al final fue una experiencia trágica que fue muy dolorosa para mucha gente tuvo que escapar, mucha gente dio la vida. Entonces, claro, la gente descendiente de todo aquello, al final es algo que le remueve cosas por dentro y al final actualmente la política está también muy determinada por los sentimientos, ¿no? Juegan mucho con los sentimientos, se está abandonando, bueno, ya hace tiempo que ha pasado eso, pero se está abandonando la razón, ¿no? Ya no valen los argumentos con datos, con información, no, ahora vale lo que te evoca los sentimientos. Y también quiero decirlo, se están aprovechando mucho de lo que ocurrió en la Segunda República, porque mucha gente que actualmente defiende, ¿no? Defiende este movimiento republicano actual, etcétera, está olvidando que en la República no defendía lo mismo que ellos. En la República, me refiero, parte de la Segunda República o parte del Frente Popular, porque mucha gente tampoco es capaz de disociar eso. Ajá. Para mucha gente, la República o la Segunda República es igual a Frente Popular. Y olvidan de que era una república burguesa en el que a veces gobernó el centro izquierda, que a veces gobernó el centro derecha y que al final, pues como el Partido Comunista se metió por ahí a través del Frente Popular, pues representó un peligro. Pero eso no significa que siempre fuese un peligro. Es que mucha gente esto también lo confunde. La cuestión es esa, Ujú. Sí. que en esa época esta gente que sí que era del Frente Popular, esta gente marxista, esta gente incluso anarquista, no tenía nada que ver con la gente actual que defiende la República. Más que nada porque en ese momento era gente disciplinada, era gente revolucionaria, era gente con ideología, que de verdad apostaba por una transformación social profunda. Actualmente no. Actualmente, como es que lo has dicho perfectamente, han mercantilizado todo esto y se está utilizando como reclamo para conseguir votos. Ya Ujú. no hay ninguna tipo de aspiración de transformación. Ahora hay la aspiración de llegar al sillón y cobrar. Entonces, esto también parece que se le olvida a mucha gente, que es que no tienen ese espíritu de algunos republicanos que se tiran toda la vida llorando. Pues llora por ellos, Ujú. pero aprende también y sigue su legado, joder. Claro, hombre, yo no quiero basar en meramente una cuestión histórica, pero sí me gustaría dar un apunte, y es que, a modo de pregunta, ¿vale? En el anterior podcast, pues tratamos que el bloque del Frente Popular, esa agrupación de grupos políticos de izquierda, en 1931 declarara la Segunda República en España, era un grupo totalmente hecho a piezas de muchas izquierdas que estaban totalmente enfrentadas entre sí e incluso a muerte, y que yo sostengo la teoría, evidentemente eso es historia ficción, ¿no? Pero que si la guerra civil ocurrió con un bando sublevado que era más nacionalista y con el grupo derechista, pero yo creo que tarde o temprano, si no hubiera ocurrido eso, la guerra civil hubiera ocurrido entre los mismos del Frente Popular, como ya pasó realmente. O sea, en plena guerra civil, el bando republicano iba perdiendo la guerra
y los anarquistas y comunistas se mataron a tiros. prácticamente en Barcelona, y encima incluso teniendo una declaración de independencia de Cataluña, en Claro, plena guerra civil. claro, O sea, claro, para que veas la totalmente. inestabilidad del bloque. Sí. Sí, 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 totalmente, totalmente. De hecho, creo que lo que dices ya mostró síntomas de que eso podía ocurrir en la propia gestión del alzamiento del 18 de julio. Porque este alzamiento lo pararon los obreros. Y esto es así. Esto lo pararon obreros a través de organizaciones sindicales, a través de organizaciones anarquistas y a través de organizaciones comunistas. El resto de organizaciones, cuando hubo el alzamiento, se quedaron así, de brazos cruzados, no hicieron absolutamente nada, ni siquiera querían darle las armas a los obreros. Entonces, esto ya te está diciendo pues que tampoco había un interés real o no había una alianza consciente real contra el fascismo, porque se quedaron de brazos cruzados, querían dejarles pasar y querían, vamos, Ajá. que campasen a sus anchas. Y precisamente fue esta representación del movimiento obrero, fue la propia lucha de clases resuelta para los obreros la que pudo parar el golpe, aunque no pudo triunfar en la guerra. Así que, ya te digo, o sea, yo creo que ya había síntomas de eso que dices, no es Ajá. algo descabellado, para nada. Vale. Y me gustaría hacer ya la última pregunta, Sí, ya sobre todo de manera geopolítica. El movimiento republicano español pues está dopado prácticamente de demócratas, como yo voy a utilizar una expresión de Gustavo Bueno, ¿vale? Que es el fundamentalista democrático, que es aquella persona que simplemente se basa absolutamente toda su ideología y toda su geometría de las ideas en la democracia prácticamente. La democracia sí. es todo y más allá de la democracia no hay absolutamente nada. Entonces yo te quería preguntar de manera histórica que si tú aceptas la crítica a que estos segundos republicanistas pues sean tan fundamentalistas democráticos porque, o sea, que yo creo que no tiene sentido porque precisamente de manera geopolítica lo que hizo caer a la Segunda República es que las democracias, el resto de las democracias, Inglaterra, Francia, no No hicieron hicieron nada. absolutamente nada y hicieron un pacto de no intervención encima. Exacto, exacto. Totalmente, totalmente. Y de hecho, fíjate, ¿cuáles fueron las potencias que participaron de lleno en la República, tanto para beneficiar a un bando como para beneficiar a otro? No eran Claro, fue la Unión potencias Soviética. la Unión Soviética, los Ujú. nazis y los fascistas. Quiero decir, que no desbordaban aquí un espíritu democrático burgués por ninguna parte. O sea, que precisamente los menos fundamentalistas democráticos fueron los que participaron. O sea, que lo que dices es, vamos, totalmente cierto. Estoy muy de acuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo Vale, contigo. pues entonces pasamos directamente a la siguiente cuestión, si Adelante. quieres, vale. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, la siguiente cuestión sería España a debate. ¿Tú consideras que actualmente, o si históricamente, han existido naciones o existen Bueno. varias naciones dentro de la propia nación española? Naciones políticas, no. Desde luego que no. Naciones políticas solo existe la española. Y creo que no hay ninguna otra nación dentro de España. No, no lo considero. Bueno, ya sabes, los 7 puntos de Stalin, etcétera. A los que yo, además, creo que hay que añadirse un punto más. Para el que no sepa a lo que me refiero a lo que dice Stalin respecto a la nación política, cómo determinarla, diciendo que es una comunidad humana estable, históricamente formada sobre una base económica, territorial, lingüística, psicológica y generadora de una cultura. Y yo aquí lo que añado es determinada por la clase dominante del momento. Esto no es algo que diga solo yo, sino que esto luego al que sea un poquito más friki y le guste más investigar todas estas cosas, esto también lo dice Marx tanto en el manifiesto y luego lo puntualiza lo puntualiza sobre todo en crítica al programa de Gotha. Y de hecho incluso Lenin en un momento yo creo que de lucidez también llega a esta conclusión cuando habla del socialismo como patria. En fin, la cuestión es que no existe en España ninguna región que cumpla con estas 7 condiciones para considerársele nación.
a todos aquellos grupos que consideran que hay naciones dentro de la propia nación española. Yo tampoco considero, al igual que Alex, que existen ni han existido nunca naciones políticas dentro de España, porque en sí España ya es una nación históricamente formada, además de las históricas, que Marx Ujú, también hace una apelación enorme hacia las ujú, 5 naciones europeas históricamente formadas. El hecho de que existan naciones dentro de la propia nación española es contraproducente, así como, vale. bueno, la nación catalana, la nación Ujú, vasca, etcétera. Otra cosa es que exista una diferencia de una comunidad cultural, ¿vale? ajá, Como puede ser la catalana y la vasca, o por ejemplo la andaluza, pero que en mi opinión esa comunidad cultural no deja de ser también española y riqueza de, ujú, de las culturas españolas. efectivamente. No las culturas, la cultura española. Sí, estoy Com- muy de acuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo contigo, sí, desde luego, em, desde luego. Importante ese matiz, que no son las culturas españolas, sino que toda esa riqueza de cultura es una sola, Ujú, en mi sí. opinión. Sí, sí, sí. De hecho, lo que se utiliza precisamente desde los diferentes movimientos separatistas, independentistas, etcétera, es eso, ¿no? Sobre todo la cultura, ¿no? No, es que nuestra cultura, no. Es que que exista diversidad no significa que no forme esa diversidad forme parte bueno, de un ente cultural único o central, para que nos entendamos. O sea, la Sí, sí, cultura, como dice, la cultura catalana es cultura española, la vasca es española, la canaria es española, quiero decir. Claro. claro. España en una federación, una Ujú. confederación o un estado centralista. Pues mira, yo lo que considero es que la forma de organización territorial más óptima es el centralismo. Sin embargo, eh, yo considero que en España, tal y como estamos actualmente, creo que para llegar a ese centralismo necesitamos realizar una transición a través del el federalismo que no necesariamente implique una descentralización aún más profunda que la actual de las competencias, sino todo lo contrario, ¿no? Si nos centramos, o sea, si ahora analizamos el sistema de comunidades autónomas español, creo que dichas tienen más autonomía que si, por ejemplo, las repúblicas federales de la Unión Soviética, ¿vale? En ellas, la economía, incluso la ideología, la educación, etcétera, todo esto estaba mucho más centralizado y eran federaciones. Así que en ese aspecto creo que se puede plantear el federalismo como una transición en la que poco a poco, de manera gradual, se vayan centralizando algunas competencias sin con ello pues, causar ningún tipo de reacción violenta o incluso de alimentar más, ¿no? A todas estas organizaciones independentistas, que es precisamente lo que considero que ocurrió en Cataluña. Yo soy catalán, en lo que ocurrió en Cataluña cuando, bueno, pues hubo todo esto de las votaciones, la gente cuando votó en este referéndum, que bueno, pues se optó por establecer, por aplicar el artículo 155, hubo estas cargas policiales y tal, y lo que sucedió es que mucha gente que no era independentista, precisamente al ver esas cargas policiales, se volvió independentista o se volvió como simpatizante del independentismo, ¿no? Y de hecho llegó a apoyar el independentismo. Entonces yo lo que creo es que la vía tiene que ser otra y que bueno, tiene que pasar por eso, por esa transición federalista hacia el centralismo, que ojo, esto también lo defendía Lenin. Esto en el Estado de la Revolución te lo dice Lenin. Marx y Engels eran centralistas. Nosotros también lo somos, pero creemos que tenemos que pasar por un periodo de un Estado federal. Dicho con sus palabras y tal, no es una cita literal, pero vamos, que Lenin defendía también esto perfectamente. Y bueno, pues eso. Vale, pues mira, em, acabas de tocar una cuestión que sería sobre la forma de Lenin. Yo, Ujú, sobre todo, bueno, no quiero hacer tampoco
spam o publicidad, pero sí recomendar el último libro de Santiago Hermesilla, que se basa principalmente en la cuestión que tú acabas de decir, que es el gran error de Lenin, Ujú. porque, claro, esto también es otro es otro cajón de mierda, ¿no? Por así decirlo, dentro del movimiento comunista o de la gente que nos consideramos comunistas, y es que la gran parte o la mayoría de los marxistas, pues, tienen a Lenin como y sobre todo también a Stalin, ¿no? O algunos, más acertados, otros en algunas cuestiones más acertados, pero debemos empezar a considerar con una forma crítica, formal a Lenin. Es decir, y ya sobre todo después de tantos años, creo que es adecuado hacerlo ya porque, la historia, pues bueno, suficientes toros han pasado, ¿no? Como para analizarlo. Que yo creo que no tiene nada malo, hacerle una crítica Claro. a Lenin, incluso a Marx, al propio Marx, porque Ujú. claro, no es evidentemente, no es lo mismo el Marx de a los 25 o 30 años que el Marx ya, antes de su muerte, que era un Marx bastante idealista. O Ujú. sea, el hecho de que nosotros seamos marxistas, evidentemente, es porque, de manera filosófica aceptamos la doctrina filosófica y más tarde con perspectiva política de Marx, pero Ujú. no como una religión, Exacto. sino evidentemente como una doctrina que se tiene que criticar y se tiene que mejorar, porque entonces Sí, sería sí. resucitar algo que no ya está comprobado históricamente que no es eficiente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, si quieres yo te muestro mi forma de gobierno con respecto a la federación y a la descentralización del Estado, y tú me haces después la crítica si quieres. De acuerdo. Entonces, pues bueno, en mi opinión, yo también soy centralista, pero evidentemente, bueno, de hecho hay un estudio que lo hablamos en el último podcast también, Ujú. de que España, de facto, como tú bien has dicho, es el estado más descentralizado del mundo, a pesar de Ostras, del ce de mundo. s o sea, sí, sí, del mundo, ¿eh? O sea, Ostras. cuidado, porque muchos estados federales, como por ejemplo Estados Unidos, es una federación histórica, Ujú. ¿vale? Pero claro, con la mayoría de sus competencias fuertes que son decisivas, tanto en la política nacional como en la política internacional, están centralizadas, e incluso una ley bastante fuerte, como es la pena de muerte, es el único que la tienen con respecto a otros estados, ¿no? Pero que aún así, España, aún siendo centralista, constituyéndose centralista como Estado central, es el más descentralizado del mundo. Tiene Claro. todas las competencias prácticamente cedidas, hasta Claro. incluso extranjería. Sí. O sea, inmigración es impresionante, impresionante. Lo único que hace el gobierno central es repartir presupuestos, Exacto. prácticamente. Ujú. Entonces, pues bueno, mi crítica sería en que tenemos que hacer un Estado central eliminando las competencias, sobre todo de educación y de sanidad, porque, vamos a ver, ¿a Claro. quién le cabe en la cabeza que en España existen 17 comunidades, o sea, 17 sanidades públicas diferentes? Claro. O sea, una desorganización brutal. Y la educación, o sea, cómo, o sea, y en los datos están para mirarlos y para hacer Ujú. el caso, evidentemente. Cómo no es normal, hay una tabula rasa geográficamente en España, entre norte y sur, una diferencia abrupta entre el nivel educativo del norte y el nivel educativo del sur. O sea, Claro. eso es brutal. Que luego son gente que van a las universidades y que luego tienen prácticamente la misma carrera. Un descontrol de nuestros recursos a lo bestia. O sea, no hace falta que desaparezcan ni la simbología, ni las Ujú. banderas de las comunidades autónomas, ni nada. O sea, simplemente se pueden quedar como hace China, por ejemplo, que son Ujú. meras administraciones del Estado central. Incluso Estados Unidos sigue teniendo sus banderas y sus escudos y son administraciones centrales también, ¿eh? No son federales. La gente es que se asusta cuando normalmente decimos: "Hostia".
vamos a eliminar las comunidades autónomas. Sí, 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 vamos a eliminarlas. Pero tampoco hay que eliminar ni la bandera, ni vamos a Claro. perseguir a la gente que, ni los escudos, ni nada. O sea, ¿por qué? Si necesitamos precisamente administraciones que, o sea, cómo vas a organizar un país solamente el todo tu país en Madrid? No puedes. No puede, claro. No tiene lógica, pero bueno. Pues bueno, yo lo que querría saber es cómo aplicarías este centralismo. Porque claro, yo te he dicho que utilizaría el centralismo. Bueno, mi Sí. propuesta es, o mi manera de verlo es que el centralismo debería ser el federalismo debería ser una transición hacia el centralismo. Entiendo que tu postura es pasar sin ningún tipo de transición hacia ese centralismo. Bueno, lo primero que haría falta para eso es la reforma de la Constitución o directamente hacer Ujú, una Constitución nueva. Claro, ahí no hace falta ningún mayor y tipo de tránsito. El único tránsito que se haría es prácticamente ceder y organizarse, o sea, organizar lo que sería de manera administrativa. ujú, Pero en la manera que yo defiendo, que creo que es la más rápida y incluso la más eficaz, ujú. en mi opinión, sería directamente reformando la Constitución, que es la Carta Magna, la que dicta absolutamente todo, claro. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que creo que también la mera constitución no tiene por qué tampoco ser respetada ni respaldada por la población. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si tú realizas yo creo, que si realizas una reforma constitucional y simplemente pues cambias a golpe de decreto eh, el ordenamiento territorial, ¿no? Actual, basado en las comunidades autónomas, a un modelo centralista, creo que podría tener una repercusión social de gente que, pues, que simplemente viese eso como un ataque a su identidad o, en fin, podría causar una serie de problemas y de estragos que creo que a través de la transición federalista pues podrían suavizarse o incluso eliminarse. Depende también cómo se aplica, cómo se aplique, ¿no? Entonces, Ujú. es un poco lo que veo, ¿no? Que hacer las cosas un poco de bote pronto es un poco como pasar o al menos hago un poco esta analogía, un poco del capitalismo a la fase superior del comunismo sin pasar por la fase inferior, ¿me explico? Por el socialismo. Sí, hombre. Hombre, yo entiendo la crítica, sobre todo, por eso es importante hacerle ver a la gente que no va a desaparecer ninguna bandera, ningún escudo, ninguna identidad. En mi opinión, de manera material, lo único que te va a hacer frente, porque claro, esto la gente normal de a pie tampoco es que le sea una cuestión Ujú, increíble. Yo creo que los principales que van a ejercer, ese movimiento de ese causa y efecto a la que tú te refieres, serían los propios partidos que ujú, viven de las comunidades autónomas, claro, como por ejemplo todos los partidos independentistas catalanes, los vascos, el Partido Nacionalista Vasco, el claro. Partido Nacionalista Gallego, el Andalucía por sí, toda esa gente que vive de eso, porque eso es un nicho también, es otro chiringuito político, Claro. serían los únicos. Ahora has dicho, ¿no? Que todo este tema de las comunidades autónomas, de la centralización, etcétera, pues posiblemente a quien más afectase o donde más ampollas levantase sería en organizaciones políticas institucionales que viven de ello, de parasitar las comunidades Completamente. autónomas Sí, y tal. tal Claro, cual. la cuestión es que también estas organizaciones tienen capacidad movilizadora y tienen también una repercusión en la gente, ¿no? Ujú. Tienen, bueno, sobre todo en varias comunidades en las que existe un movimiento independentista o regionalista fuerte, creo que la capacidad de movilización puede representar un problema y precisamente son estos problemas los que digo que tal vez una transición federalista podría o apaciguarlos o Sí, incluso sí. eliminarlos. El Y, caso es que ujú. bueno, perdón, perdón. No, 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 no. Comenta, Sí, comenta. bueno, te decía que yo también veo ese peligro de esa transición, federalista para que precisamente sirva de vacío legal, por así decirlo, porque estás en una transición también legal y administrativa, Ujú, suficiente como para
declarar una independencia de manera legal. Es decir, el vacío legal, o sea, el hueco legal que había en el 1 de octubre del año 2017, ahora mismo se lo está rellenando con a su favor, en mi opinión, ¿no? Para aprovecharlos, para decir, ahora, de manera legal, Ujú. somos una federación, como para establecer una declaración de independencia. Claro, la cuestión es que todo esto también depende de cómo se realice esa transición federalista, que de hecho debería también, necesita también una reforma constitucional, y es a través de la redacción de esa nueva constitución o de la reformulación de varios artículos de la Constitución, a través de lo que se deberían aplicar medidas para evitar que, bueno, pues que el hecho de que una comunidad autónoma se vuelva una federación, pues no le dé más facilidades para independizarse. Al contrario, de hecho, si a través de esa federalización lo que realizas es una centralización de competencias, porque como digo, un Estado federal puede tener más competencias centralizadas que un Estado de comunidades autónomas. De hecho, es que tú ya lo has dicho, que España es Ujú. el que más descentralizado está de todo el mundo. Pues creo que en ese aspecto creo que sí que se puede blindar contra la autodeterminación, ¿no? De Ajá. hecho, con el tema de la autodeterminación ocurre también lo siguiente, y es que la autodeterminación, al menos como yo la veo, primero, no necesariamente significa, y esto también lo sabes tú, no significa automáticamente que sea que realizar un referéndum para la autodeterminación implique la independencia de ningún sitio. No lo implica, porque puedes votar tanto el sí como el no. Y luego, respecto a según qué situaciones, según qué escenarios, y esto no lo hago extrapolable ni a toda España ni a cualquier otro país que no sea España, eh, creo que el derecho a la autodeterminación, realizado además desde una serie de premisas y con una serie de condiciones muy concretas, puede ser una solución pacífica a todo este problema que hemos tenido y que aún seguimos teniendo en algunas comunidades autónomas de España. Ujú. Más que nada porque al final mucha gente te está pidiendo votar, y bueno, si se le da esa capacidad de votar, esa capacidad de manera controlada, teniendo en cuenta de que esa capacidad no se puede otorgar la capacidad de votar, ese derecho a la autodeterminación, sabiendo que puede salir el sí. Si esto se tiene en cuenta, yo creo que puede ser una muy buena herramienta. Ujú. O sea, tú estarías a favor de hacer, de ejercer el derecho de la autodeterminación, En por ba- concluir. sí, sí, pero no cualquier tipo de derecho a la autodeterminación. Ujú. Mañana mismo se propone, desde el gobierno, dicen, mira, una de las condiciones que nos ha puesto Junts o Esquerra Republicana para darnos el apoyo es realizar el derecho a la autodeterminación, realizar un referéndum. Yo estaré en contra. Yo estaré en contra Ujú. porque existe el peligro de que, de que salga la independencia. Sé que tampoco saldría porque las cifras, los números dicen lo que dicen, pero que creo que como existe esa pequeña posibilidad y existe también la posibilidad de que se realice este referéndum y más adelante te pidan otro, al no blindar este referéndum y decir, este va a ser el primero y el último que va a haber, creo que yo ese referéndum no lo apoyaría, no lo apoyaría. Ahora bien, un referéndum en el que una organización de clase eh, sea hegemónica, lo lidere y haga una campaña firme contra el no, yo lo veo como algo que puede resolver muchos problemas aquí en España. Aquí en España y en Ujú. algunas comunidades. Ujú. Claro, y yo creo que aquí te voy a hacer mi contracrítica, y es Ujú, que al aplicar el derecho de autodeterminación, tú te estás basando únicamente en la cuestión democrática, es decir, si sale uno o sale ujú, otro. Yo te puedo poner, por ejemplo, si lo quieres en España o si lo quieres a manera internacional, que es de hecho lo único que ha pasado en la historia, o ujú. sea, no ha existido otra cosa, el hecho de la intervención de terceras potencias. Ajá. Es decir, considerar que el derecho de autodeterminación se llevará a cabo simplemente,
estableciéndolo en la votación, creo que sería erróneo porque lo principal del derecho de autodeterminación a lo largo de la historia ha sido la intervención de terceras Sí, potencias. Es sí. decir, da igual, por eso es la crítica a lo que yo te hacía de Andalucía, en este caso a nivel nacional, pero a nivel internacional da igual que salga el sí o el no, Ujú. que si una tercera potencia, sobre todo grande, a nivel internacional, reconoce Cataluña, da igual lo que salga. O sea, Bueno, precisamente, ya terminando, y te dejo a ti, sí. los grupos independentistas tienen la financiación, una gran parte en la Unión Europea, que Ujú, es la que está liderando el proyecto de la Europa de las Naciones, pero ujú, también ha cogido financiación de Marruecos, sobre todo en Cataluña. ujú. Sí. Entonces, bueno, simplemente una declaración de reconocer de manera diplomática internacional un Estado, o sea, cuidado porque nos estamos metiendo en un rollo impresionante, ¿eh? Bueno, Simplemente creo que, o sea, creo que eso también se puede. Uy, perdón, que me escucho. A ver, ahora. Vale, ya. Creo que eso también tenemos ejemplos, si no iguales, parecidos, que de hecho demuestran lo contrario. Por ejemplo, en Venezuela nos acordamos de Guaidó, ¿no? No, el presidente, pero bueno, me tengo que ir fuera, pero me reconocen potencias como Estados Unidos, me reconoce toda Europa. ¿De qué ha servido eso? No ha servido de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, pues Venezuela pues, estaba preparada pues para precisamente hacerle una... Bueno, Venezuela, el gobierno venezolano estuvo preparado y resolvió eso haciendo una... blindándose y no dejando de actuar a esta persona. Entonces, creo que de la misma manera que sí que existe ese peligro de que terceras potencias y además potencias grandes puedan intervenir bueno, utilizar estos procesos de autodeterminación para satisfacer sus intereses, también existe la posibilidad de repelerlo. Y en un caso, en un supuesto en el que una organización de clase preferentemente marxista para mi gusto, liderase este proceso de autodeterminación, obviamente tendría que hacerlo también estando preparada para precisamente estas injerencias externas, ¿no? Y ya te digo, o sea, ejemplos de que estas injerencias se pueden combatir y pueden ser un fracaso absoluto, también lo tenemos, también lo tenemos. ujú. Hombre, yo sí, simplemente dar el apunte de Venezuela, que yo creo que, estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Porque en el caso de Guaidó no estaba reclamando territorio nacional ni recursos, porque simplemente estaba reclamando La una presidencia. claro, estaba reclamando la presidencia de un estado que tampoco tiene, bueno, otros procesos independentistas. Yo creo que Venezuela no Claro, lo tiene. o sea, pero no me refería, o sea, me refería a que se puede hacer un símil porque él, pues simplemente se autodeterminó como el presidente de un país, Ujú. recibió además apoyo y no le sirvió de nada. Sí, bueno, en cualquier caso, yo creo que, podríamos establecer esa diferencia, ya que prácticamente Estados Unidos, no controla de facto Venezuela, porque no lo controla, Claro, pero lo tiene totalmente agazapado. O sea sí. o sea, no lo controla de manera fáctica, de manera directa, pero sí lo controla de manera internacional y de manera en su capacidad de poder. Lo único que quiere Bueno, controlar Estados Unidos son las bolsas de petróleo, es lo único. efectivamente, efectivamente. Y lo que quiere evitar es que dichas se acerquen al BRICS y todo eso, y todo lo que le está haciendo la competencia, efectivamente. Pero bueno, Claro. la cuestión es que independientemente de eso, pues su injerencia no ha salido bien, independientemente de si controla, tiene más influencia o menos influencia en Venezuela, porque de hecho es eso, es que Venezuela, por mucho que reciba las presiones de Estados Unidos, se sigue acercando hacia el BRICS. O sea, eso es un Ujú. hecho. Y está en contra de Sí, los intereses de Estados Unidos. sí, sí, sí. Así Bueno, que, bueno. claro. En cualquier caso, el devenir de Venezuela, pinta interesante. Así que, Sí. bueno, yo no lo sé lo que va a pasar, yo no quiero ser futurista, Ujú. pero sí quería poner sobre la mesa otra de la cuestión que sería de manera internacional, a modo de referéndum, que sería que ganó también el no,
es el Ujú. referéndum de la desmembración de la De la Unión propia Soviética. organización de la Unión Soviética. Yo creo que es una Efectivamente. cuestión también importante, ganó el no y finalmente la presión de Estados Unidos eh, lo desmanteló todo, e incluso también la Yugoslavia, que a pesar de reconocer el derecho de autodeterminación y de ganar el no, también se fragmentó incluso. Entonces yo creo que tendríamos que buscar ejemplos históricos, como yo digo, yo al menos no los conozco, Ujú. pero creo que se tendrían que buscarlo. Sí, o bueno, o incluso si no existen esos ejemplos históricos, creo que tampoco se tiene que descartar, ¿no? Porque tampoco había ejemplos históricos de revoluciones proletarias triunfantes y hubo, al final hubo. Bueno, Ujú, porque por el mero hecho de que la Comuna de París fracasase no significaba que las posteriores fuesen a fracasar también. Entonces, ujú, bueno, pues ahí está también el cómo se plantee, el cómo se prepare, el si se tienen en cuenta los diferentes escenarios, porque, por ejemplo, no es lo mismo la Unión Soviética que hubo hasta 1953 que la Unión Soviética que hubo en 1989, en 1990. ¿Me explico? La capacidad que tenían ahí la Unión Soviética de ser algo independiente o que pudiese combatir al imperialismo estadounidense, pues hombre, esa diferencia era bastante notable, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Y de hecho, hablando de la Unión Soviética, antes has mencionado un poco por encima lo del error de Lenin sí, y creo que a mi juicio, con esto de la autodeterminación, creo que también es para mí un error llamar error al posicionamiento de Lenin y que también tuvo Stalin. Más que nada porque esto implica no entender precisamente eso, ¿no? Esta diferencia de la Unión Soviética histórica, ¿no? De la diferencia de esa Unión Soviética marxista-leninista y esa Unión Soviética revisionista o contrarrevolucionaria. Si nos damos cuenta, esta Unión Soviética de esta fase marxista-leninista hasta 1953 no profundizó en las diferencias nacionales, sino todo lo contrario. De hecho, ya sabemos que a Stalin le consideraban un panruso, ¿vale? Un chauvinista panruso, creo que ujú, era el término exacto. Entonces, precisamente entre Lenin y Stalin lo que hubo fue bueno, un desarrollo de esa unificación de la Unión Soviética a nivel cultural, a nivel económico, a nivel político, etcétera. Y es a raíz de que entró Khrushchev que, bueno, que empieza a darle una serie bueno, una serie de competencias, una relevancia, sobre todo Ucrania, porque sabemos que Khrushchev era de Ucrania y Ucrania era su niña bonita, y es a raíz de eso que surge el nacionalismo de manera peligrosa, que finalmente es verdad, fue una de las condiciones que terminó fragmentando a la Unión Soviética, pero eso ya no era un error de Lenin, al final el proceso que inició Lenin pues, no se llegó a terminar, pues ya sabemos es lo que he dicho antes, ¿no? Lenin que planteaba esa federación como una transición. Esa transición no se pudo acabar, pero claro, ¿qué culpa tiene él cuando llevaba ya 20, 30 años muerto? Pues hombre, pues no sé hasta qué punto era su culpa. La culpa en todo caso sería de estos contrarrevolucionarios que querían acabar con el socialismo y se vendieron al mejor postor, como Estados Unidos. Y precisamente ujú, por eso ese referéndum salió como salió. ujú. Bueno, pues increíble debate que hemos tenido ahora mismo. Me ha gustado mucho, me gustaría que si, claro, ya aquí ahora mismo no lo podemos seguir tratando, pero me gustaría en otra ocasión seguir tratándolo, porque yo creo que está bastante interesante, rico además, y bueno, si te importaría o no venir otra vez, claro. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente cuestión, ¿no? Yo creo que Sí, está bastante bien. adelante. Que sería, pues bueno, una crítica genérica a la actual izquierda. ¿Cómo ves tú la izquierda del siglo XXI? Y sobre todo, ¿qué es la izquierda que tú defiendes hoy en Pues día? mira, esta pregunta me parece muy interesante porque aquí yo creo que tengo una postura, quiero pensar que es original, no sé si alguien más la defiende, pero yo considero que lo que actualmente se entiende que es la izquierda, realmente no es izquierda, es derecha. ¿Vale? ¿Por qué? Yo me baso en el materialismo histórico y entiendo que el eje izquierda-derecha como tal es una mera postura respecto a los modos de producción.
hablando en cristiano, las sociedades humanas nos hemos organizado en torno a las maneras que tenemos de producir, de generar esas cosas que necesitamos para cubrir, pues eso, nuestras necesidades. Y a lo largo de la historia, pues estas maneras de organizarnos para producir estas cuestiones han tenido pues diferentes formas y se han constituido de diferentes maneras. Estos son lo que llamamos modos de producción. La izquierda y la derecha surge en un momento en el que existen en disputa dos modos de producción, que uno sería el feudalismo y otro sería el capitalismo. Esto surge en la Asamblea Nacional Constituyente Francesa de 1789, en la que a la derecha se sientan los que defienden el feudalismo, los que defendían simbólicamente a la monarquía y el derecho de veto del rey, y a la izquierda se sientan los que defienden el capitalismo, ese tercer estado dirigido por la burguesía, por los empresarios, para que nos entendamos. Y estos defendían, pues, simbólicamente, pues, que el rey no tuviese esa capacidad de veto. Más adelante defenderían literalmente la república. Pero en el fondo lo que estaban defendiendo era el modo de producción capitalista. Entonces vemos que por una parte la derecha estaba defendiendo el modo de producción históricamente establecido y la izquierda defendía en ese momento un modo de producción históricamente alternativo al que estaba establecido. La cuestión es que esto lo podemos aplicar tanto antes del feudalismo como después del feudalismo. ¿Qué significa eso? Pues que en la actualidad todas las organizaciones o ideologías que defiendan el capitalismo son de derechas. Y esto incluye a Podemos, esto incluye al PSOE, esto incluye a organizaciones separatistas como Esquerra Republicana, como el BNG, como Bildu, etc. Por eso mismo encontramos esas contradicciones, ¿no? De gente que se supone que son de izquierdas, pero claro, caen totalmente en ese discurso liberal del individuo, en esa conciliación de clases. No, es que ahora ya la lucha de clases ya no es lo que determina la sociedad, ahora es la lucha de los colectivos, de la gente más, más oprimida, más marginada, etcétera. Y realmente no es así. Lo que están defendiendo es el modo de producción capitalista, están defendiendo la no superación, basándose en argumentos además ficticios, en argumentos además que son demagógicos, como no, es que cayó el muro de Berlín. Ya bueno, pero ¿por qué cayó el muro de Berlín? En fin, la crítica que le hago a la izquierda actual es que no es de izquierdas. Y la cuestión es que la izquierda de verdad, la que defiende modos de producción alternativos al establecido, de momento es residual. Y en esta izquierda, aunque las personas que están dentro de estas organizaciones o dirijan estas organizaciones no lo digan, entre esta izquierda encontramos a Vanguardia Española y al Frente Obrero, porque proponen modos de producción alternativos al capitalismo. Ujú. Entonces, esa es la Bueno, crítica que hago. sí, sí. Si quieres, te presento yo la mía, que la verdad es que es bastante, totalmente diferente tuya. Es verdad que la tuya sí que es verdad que es original con respecto al discurso de los grandes políticos izquierdistas, grupos políticos izquierdistas actuales, Ujú. totalmente, ¿vale? Sin embargo, yo tengo otra que es también diferente al discurso oficialista izquierdista y al tuyo, que puede ser simplemente, yo creo que el eje izquierda y derecha ya no existe, o no es que no exista, sino que no, no sirve actualmente en España, ya que España está sumida en una socialdemocracia. Es decir, Ajá. la ideología de cómo se constituye España como Estado social y de derecho es la socialdemocracia. Sí, No sí, sí. existe otra. Entonces, bueno, empezando por ahí. De manera histórica, pues evidentemente defiendo la herencia de la lucha de clases de Marx de toda la historia, Ujú. es decir, desde que las sociedades humanas empiezan a estructurarse por clases sociales, por estamentos sociales, y bueno, simplemente también desde la doctrina de Gustavo Bueno, recogiendo a los defensores de la derecha, los representantes de la derecha Toma ya como está. los defensores del antiguo régimen y todo de manera histórica también establecer a las izquierdas como aquellos que van en lucha, en contraposición con conservar el antiguo régimen. Como, si me permites hacer Sí, una sí, breve sí, tanto. descripción, que sería la primera generación de izquierdas definidas con respecto del Estado, y aquí empezaremos a tratar por qué
aquí sí te doy la razón a ti. ¿Por qué la izquierda actual oficialista española ya no es izquierda? Porque no está constituida con respecto del Estado, no tiene prácticamente una doctrina con respecto del Ujú, Estado, su doctrina es puramente sociológica, ujú. únicamente. No tiene nada de economía ni de economía política, que al fin y al cabo es la disciplina Sí, eh, eficiente, ¿no? La real. sí. Entonces, la primera generación históricamente de izquierdas definidas que se definen con respecto del Estado son evidentemente los jacobinos en Francia, con la Revolución Francesa. La segunda sería la de los liberales de Cádiz, de Ujú, 1812, los doceañistas, con la primera constitución internacional, recogiendo que la nación española recoge a españoles de ambos hemisferios, reconociendo la ciudadanía libre e igualitaria de los españoles y de los ciudadanos en ambos hemisferios del Imperio Español. La tercera, que sería la izquierda socialdemócrata. ujú. Luego estaría, evidentemente, el anarquismo. También sería la quinta generación de izquierdas definidas, que es la Marxista. socialista marxista, la soviética, porque realmente está muy agrupado por la Unión Soviética, del año 1917. Y luego sería la última izquierda definida, que es Ah, la, vale. la izquierda asiática, que sería ahora mismo la que está representada por la izquierda socialista o el socialismo chino, que es Ujú, muy diferente al- a la quinta generación de izquierda soviética, que en parte es el debate y la discusión que hemos tenido antes Alex y yo, ujú, él representando un poco más la herencia de la quinta generación soviética y ujú. yo representando un poco más la sexta Sep- generación Ah, más vale. asiática. A mí pensaba que ibas a Ah, decir la séptima, fíjate. bueno, evidentemente estamos en construcción de la séptima De la izquierda, séptima, de la séptima. la séptima izquierda se está construyendo. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo creo que este análisis que, bueno, realiza Gustavo Bueno en sus libros de El mito de la izquierda y de la derecha, creo que estamos hablando de lo mismo. Simplemente Gustavo Bueno lo que hace es no define qué es la izquierda y qué es la derecha, sino que te explica un poco su evolución, ¿vale? De hecho, por ejemplo, decir la derecha actualmente es la que defiende la unión del trono y el altar, me parece que eso es anacrónico. Me parece que eso, en un escenario como la Revolución Francesa, pues tenía todo el sentido. Pero actualmente ya hemos superado el feudalismo, ya hemos superado la Revolución Francesa y el modo de producción capitalista ya se ha sentado como modo de producción históricamente establecido. Entonces, en ese aspecto creo que una definición de izquierda-derecha como la derecha es aquella que apuesta por modos de producción históricamente establecidos y la izquierda por modos de producción alternativos a esos establecidos, creo que por una parte es más potente, creo que tiene mucha más potencia y sobre todo por ese carácter transformador necesario de la izquierda, pero además creo que es más precisa porque se puede ajustar no solo a 200, 300 años vista, sino que incluso lo podríamos aplicar a 7.000, 8.000 años vista, cuando con el inicio, con el surgimiento de las clases sociales y las disputas entre los diferentes modos de producción. Por eso creo que es eso, ¿no? Gustavo Bueno dice muy bien lo de generaciones de izquierda, pero creo que el problema es que lo cierra todo ahí y que su postura no es capaz pues eso, de universalizarse en la historia de la humanidad. Incluso mirar a futuro, ¿no? Porque al final una Ujú. séptima generación de izquierda, fíjate, que necesariamente tiene que ser poscapitalista. No puede ser precapitalista, ni puede ser capitalista, tiene que ser poscapitalista. ¿Por qué? Porque debe defender, para ser de izquierda, modos de producción alternativos al capitalismo. Ujú. Bueno, yo creo que tu crítica está bastante centrada en ese modo de producción, pero Ujú. no sé hasta qué punto has llegado a conocer la obra del mito de la izquierda y de la derecha. No lo sé, pero en cualquiera de los motivos no se basa principalmente en los medios de producción, sino que se basa Obviamente. también en una serie de factores que evidentemente no vamos a describir Sí, aquí sí, sí, ahora sí. mismo porque no podemos, pero simplemente, bueno, voy a hacer una mínima crítica. No te voy a responder completamente porque Sí, creo sí. que
podríamos hacerlo en otro vídeo para darle dinamismo y demás. Y a modo de conclusión, simplemente pues yo le contestaría a Alex diciéndole que Gustavo Bueno, una de las principales ideas y tesis que dice tanto en su obra Mito de la izquierda y la derecha, es que la izquierda y la derecha no es de manera unívoca, es decir, no existe la izquierda ni existe la derecha, sino que existen las izquierdas y las derechas, y Sí. ambas no es una evolución una de la otra. Cuidado, no es una evolución Ujú, una de manera procesal, sino que existen derivaciones, incluso ujú, las izquierdas han llegado a existir en el mismo momento y en el mismo contexto histórico, ujú. y se han matado, como es, por ejemplo, en la Segunda República Española. Sí. Se O, mataron. o en la Revolución Rusa también, quiero decir, Por desde luego. ejemplo, es Ujú, decir, no es un proceso causal ni procesal, sino que simplemente es de una manera análoga, que no es unívoca. mm, entonces, bueno, hay que tener, ese importante matiz para, en mi ujú. opinión, darle su adecuada comprensión a la obra de Gustavo Bueno. Eso es lo único que puedo responder. Podríamos hacer otro Sí, podcast, si lo quieres. Pero como ya llevamos casi una una hora. hora y 20, claro, me gustaría tratar ya el último punto para finalizarlo, aunque yo Adelante. sé que tú tienes cosas que responderme, lo sé perfectamente, pero Ujú. bueno, tío, Sin problema, sin problema. claro, Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. ¿cuál sería tus principales puntos programáticos para solucionar, el problema o la situación que está ahora mismo España sumida? La situación en general, ¿qué es decir? Tus puntos que tú desde el gobierno, por ejemplo, harías para arreglar diferentes problemas a los que acontece España. Es difícil, ¿eh? Es difícil. A ver, creo que hay una serie de ideas generales que creo que todos compartimos, que es, primero, el modelo productivo. Creo que en España o sea, nos vendieron, directamente nos vendieron, al destruir nuestra industria nos vendieron y nos relegaron a una posición que nos ha perjudicado en todos los aspectos, ¿no? Esta terciarización del sector productivo, esta deslocalización, incluso esta mera destrucción, porque al final esas empresas en muchas ocasiones ni siquiera se han desplazado, simplemente han desaparecido. Creo, creo que ha sido muy negativa esa destrucción del sector primario y del sector secundario, esa desindustrialización y esa destrucción del campo. Así que creo que no te podría decir cómo, porque al final no dejo de ser un chaval que trabaja en un supermercado, pero creo que es necesaria una industrialización importante, tal vez de la mano de las nuevas tecnologías, tal vez de la mano pues de bueno, de lo que viene a ser estos minerales, estos recursos naturales que son estratégicos y críticos. De hecho, es más, diré que esto ya se está haciendo, esta reindustrialización ya se está planeando con el pequeño matiz de que la clase obrera no saldrá beneficiada de ella. Me estoy refiriendo a todo lo que se está hablando en Estados Unidos respecto al IRA, el plan de reducción de la inflación, o del net cero de Europa, en el que, bueno, pues por una parte se está parte de la industria que más le interesa a Estados Unidos se la está llevando a su suelo, pero luego también está empezando a invertir en algunos países europeos. Aquí en España, sin irnos más lejos, el principal sector que se está llevando las inversiones directas extranjeras, las IDE, es el sector extractivo. Y esto es por una razón, porque España tiene, bueno, es muy rica en recursos naturales, en uranio, en tierras raras, en litio, en fin, en muchos recursos naturales. Y entonces esta industrialización, en cierta parte, ya se está iniciando y se está planeando. La cuestión es que esta industrialización que yo propongo tiene que ir de la mano, pues primero de la clase obrera. O sea, la clase obrera tiene que liderar el Estado y debe realizar esa industrialización para satisfacer sus necesidades, sino las necesidades de empresarios, de lobbies o incluso de países enteros, ¿no? Como puede ser en el caso de Estados Unidos, ¿no? Eso, por una parte, sería uno, ¿no? Otra, pues, sería todo lo que está relacionado con el campo. Creo que debería
debería potenciarse sobre todo la creación, por ejemplo, de cooperativas, debería potenciarse todo lo que viene a ser el reparto de algunos latifundios o de gran parte de latifundios, debería desincentivarse lo que está ocurriendo con todo el tema de las placas solares, de que bueno, muchos campesinos están recibiendo subvenciones por, bueno, pues por placas solares sin tener en producción su tierra y llevándose más dinero de lo que se llevarían si la tuviesen en producción. Por lo tanto, se está destruyendo el campo de esta manera, ¿no? Creo que Ujú. también es importante pues, todo este proceso de transición federalista. Creo que también iniciaría pasos en ese sentido. Creo que también en materia de educación se deberían realizar algunos cambios. No puede ser que una persona suspendiendo siga pasando de curso, no puede ser. No puede ser que esta coexistencia entre la educación privada y la pública esté llevando a desmantelar prácticamente la educación pública. Esto tampoco puede ser. Por lo tanto, al contrario de lo que, por ejemplo, te diría un liberal, yo por lo que apostaría sería por acabar con la educación privada, justo igual que con la sanidad, que si la sanidad española está como está, la pública, es precisamente porque hay una sanidad privada que sale beneficiada con todo ello, una sanidad privada que de hecho tampoco puede hacer frente bueno, a las necesidades de la población, y por eso también encontramos listas de espera en la sanidad privada, incluso según la enfermedad que tengas, cuando la sanidad privada no puede hacerse cargo de ello, te manda a la pública. Entonces, creo que en ese aspecto también se debería acabar con la sanidad privada. Creo que también se debería crear una banca nacional. Tampoco puede ser que estemos dependiendo de esta panda de ladrones, de usureros, incluso de vendeobreros y incluso, ¿por qué no decirlo?, de vendepatrias, como son los banqueros, los fondos de inversión, etcétera. Creo que es necesario por eso un banco. Creo que también sería necesaria la intervención del mercado de la vivienda y progresivamente debería acabarse con la vivienda como una mercancía. Creo que la vivienda no debería ni poderse comprar, ni vender, ni alquilar, de la misma manera que a nadie en su sano juicio se le ocurriría jugar con la educación de sus hijos, ¿no? A nadie en su sano juicio diría, bueno, pues voy a dejar que la especulación, ¿no? Voy a dejar que el mercado regule el precio de la educación de mis hijos. No, eso nadie en su sano juicio lo haría. Sin embargo, con la vivienda sí. Y creo que en ese aspecto tampoco puede ser. Creo que la vivienda debería ser una competencia del Estado. Si no es en un término inmediato, pues de manera progresiva, pero tiene que acabar ahí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Tema de la Unión Europea, tema de la OTAN, pues obviamente, pues a mí me encantaría salir de la Unión Europea y de la OTAN mañana mismo, si hiciese falta. Sin embargo, creo que debe realizarse de manera planificada y debe encontrarse alguna alternativa. Porque España ahora mismo, si sale de la Unión Europea, sin más, sin tener ningún plan, sería todo un desastre económico, social, quién sabe, si se acerca a determinadas potencias, tal vez militar, eso tampoco lo sabemos. Entonces, en ese aspecto sí que también sería necesario construir un proyecto, no sé si relacionado con la iberofonía, no sé si relacionado con los PICs o incluso en un futuro largo, porque al final, para que alguna organización de clase marxista, etcétera, llegue al poder, queda mucho tiempo, tal vez en un futuro nos tengamos que aliar a países inimaginables. Inimaginables. No sé si la iberofonía, no sé si los PICs, no sé si con el Sahel, no lo sabemos, no lo sabemos. O incluso simplemente con China y con Rusia, eso no lo sabemos. Pero sí que es verdad que hay que construir una alternativa. Pues dejémoslo ahí. Ujú. Vale, pues mira, yo si quieres te puedo decir algunas. Ujú. Pues mira, simplemente sería, como ya a modo de conclusión, como ya habéis escuchado, centralización de las competencias, la educación pública, la sanidad pública, eliminar las subvenciones a partidos independentistas, Por ejemplo. a posteriori ilegalizarlos, yo creo que es lo más lógico que se debe hacer, que España Ujú. es el único país que es legal ser y presentarse y tener representación y encima Ujú. gobernar un partido independentista Ujú. subvencionado con dinero público, además del país que quiere destruir. O sea, es algo completamente ilógico. Desde luego,
reindustrializar todo el país, eliminar los cupos de la Unión Europea para plantar, para pescar y para vender, Ujú. evidentemente. Sí, em, Cierre de fronteras en el sur con un sí. bloqueo militar diplomático, con Marruecos y eliminar cualquier tipo de comercio con Gibraltar, recuperar en definitiva nuestra soberanía monetaria, es decir, crear que podemos seguir utilizando el euro, evidentemente porque es una transición que debemos hacer, pero tenemos que tener nuestra economía donde nuestro capital esté basado en nuestra moneda, con nuestro valor. Ujú. Sobre todo, recuperar la soberanía política, dejar de estar subordinados de manera ideológica, de manera cultural y de manera política a Estados Unidos y la Unión Europea, y posteriormente salirnos de la Unión Europea cuando se pueda, y de la OTAN, evidentemente también, llevar una política exterior en el que nos convierta a España como miembro observador de los países africanos, como país que tenemos territorios de colonias, sino territorios formales, Ujú. provincias, comunidades Provincias. autónomas en África, en el continente africano, que es lo más lógico, Ujú. evidentemente. Cortar esa inmigración con esa inmigración que viene del sur. Creo que esto es lo principal, como por ejemplo dejar de subvencionar todos los chiringuitos feministas, Ujú. LGTBIQ+, a los partidos independentistas. Claro, al desaparecer las comunidades autónomas, desaparecen todos los sueldos de todos estos políticos que ya llegan al medio millón, ¿eh? Que viven prácticamente de la política, además de eliminar el Senado, además de, claro que es también importante, además cuando recuperamos todo eso, bajar los impuestos. Ujú. O sea, llevar a cabo una política comercial alimentaria con aquellos países que también tienen un mercado muy fuerte para bajar no solamente ya nuestros impuestos por nuestra carga fiscal, pero bajar los precios Ujú. alimenticios y evidentemente potenciar solamente la industria, recuperar la industria agrícola, Ujú. Claro. planificando una unión de empresas privadas, públicas y mixtas para vender nuestros productos, sobre todo a nuestro mercado, al mercado español, teniendo beneficios fiscales y poniendo dificultades a los productos, cualquier tipo de dificultades, que esto lo hacen todos los países, ¿eh? A, Ujú. a todos esos productos que se están comiendo en nuestro campo. Y evidentemente, una red de comunicación ferroviaria fluida por toda España. Repoblar la España Claro. vacía. Sí. Y sobre todo, invertir en innovación e investigación y desarrollo para recuperar todos esos jóvenes españoles que se han ido fuera de nuestro país a buscarse la vida. Bueno, yo espero que te hayas sentido cómodo, que te hayas Ujú. sentido como en tu casa y sobre todo que, hombre, haya servido y que este vídeo guste a nuestros espectadores. Y nada, simplemente que te hayas sentido cómodo, te hayas sentido en tu casa, tío. Muchísimo, muchísimo. La verdad es que estoy muy cómodo, de verdad. De verdad. Pues nada, lo vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí y muchas gracias por venir, Alex, por tu sinceridad, por aclarar todas tus cuestiones y demás. Y nada, lo dicho, nos vemos entonces en otro vídeo. Estupendo. Nos vemos. Salud para todos.